momento de aprender y saber con Agui Lendor. Bienvenida. Como debe ser. Chévere. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Agui. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Yo quiero que hoy hablemos de tratados de libre comercio. Tratado de libre comercio. ¿Y por qué? Porque mi intención es que en las próximas sesiones podamos hablar de cómo hacer un plan de exportaciones, de que poco a poco vayamos construyendo entre todos un plan de exportaciones para las pinturas, para las camisas. Tú que eres tan emprendedor, para tus nuevas iniciativas, que sepas entonces cómo hacerlo. Estoy pensando crear una línea de lencería, ¿no? Oh. De lencería. ¿Para masculina o femenina? Exacto. No de dama. ¿De dama? Porque ¿qué hago yo con crear la de hombre? Los hombres nada más compran pantaloncillos. Todos y todes. No. Hay para ¿Verdad? los todes, para las damas y los todes. Incluyen, inclusive, Sí. tiene que ser así. Como debe Él ser lo va a lencería. traer. Muy bien. La primera muestra son 6 para cada una. Mira, entonces Rayos. ahí Pero venga. podemos ir construyendo, si tú quieres, un plan sobre Exacto. eso de lencería femenina, Lencería. porque se da muy bien para este tema, el tema de los textiles. Sí. Pero no es necesario lo que él nos está pidiendo, que tenemos que enseñársela primero a él antes Sí, de... en No un es jacuzzi. imposible, No. pero imposible. Yo también me lo Pero yo digo, encontraba el Eso carro, falta en como un que a las buenas jacuzzi. costumbres. Pero, van a modelar la lencería. Pero ellas son modelos tuyas. Ellas aceptaron ser modelos. Por Se intercambio. ofrecieron. Por intercambio. Ella por Blumen, por intercambio. Yo le prometí que le iba a dar 3 Blumen a cada una. 6, de los 6. grandes. No queremos echar ahora. No, 6 no, demasiado Y Blumen. por eso ya van, entonces ya eso es un contrato entre Yo lo las compro partes. por libre en la romana, que lo venden a En Villa 600 Panty. Y le cambia el Villa ticket. Panty. Le cambia el ticket. Y le cambio el ticket, le pongo el premio. Le pones ronquido. Entonces, ahí, Solution. si tú decides cuál es la lencería, es importante saber cuáles acuerdos de libre comercio ha firmado la República Dominicana, porque eso te ayuda a saber hacia qué países te puede convenir exportar tus productos. Sí, sí. Entonces, ¿qué es un acuerdo de libre comercio? Son acuerdos que firman entre 2 o más países, donde tratan de promover la comercialización, la importación, la exportación, de aumentar los flujos y de evitar las trabas. Bien. Entonces, si tú ves los acuerdos ya de última generación, ya no solo hablan de aranceles, de productos, de bienes, ya también hablan de reglas medioambientales, de reglas laborales, Bien. de facilitación, de las aduanas, de transparencia. Tienen los acuerdos de compras y contrataciones públicas, de servicios también, que antes solo era bienes, ya también incluye servicios profesionales, cómo yo puedo ejercer mi profesión en tu país y cómo tú la puedes ejercer en la mía. O sea que ya vamos ampliando, digamos. Dentro del campo de selección del tipo de producto que se desee comercializar, ¿está específico en el tratado? Depende. Sí, bueno, siempre va a estar específico, pero cada tratado va a tener su regla de origen. Entonces, si estamos hablando de bienes, tienes que ver de ese producto en específico qué dice el tratado, porque en algunos tratados una regla de origen puede ser, en el caso de los textiles, tú puedes decir, bueno, la tela tiene que ser originaria de República Dominicana, por ejemplo, pero tal vez aquí no hay cómo hacer la tela, aunque no es el caso. En República Dominicana hay 2 empresas que hacen tela. Luego que yo veo, digo, bueno, pero entonces el 50% del material que tú uses, bueno, porque ya ahí no solo entra el textil, entra el bordadito que le pones, otros tejidos. Sí. Hay otros que te dicen, bueno, si la fuerza laboral es completamente dominicana, eso forma parte de tu regla de origen. Si es elaborado desde cero o que cambia de código. Es decir, si yo tengo café y luego lo vendo colado, lo tengo en grano y luego lo vendo colado, eso cambió de reglas. Si yo tengo tela y luego lo vendo en panty, ya eso cambió de código arancelario, ya era un producto y se convirtió en otro. Hay cosas que suenan complejas y que la gente no las hace porque entiende que es difícil. Sin embargo, yo he visto en los últimos tiempos varias empresas informales que se han convertido en grandes exportadores. ¿Es complejo? ¿Es difícil? ¿Cuál es el procedimiento? Cualquier persona puede decir, bueno, yo hoy voy a hacer una planificación para exportar, o hay que tener alguna infraestructura para eso. Yo creo que cada vez es más fácil. Antes teníamos menos información. Hoy tú cuentas con ADOEXPO, que es una asociación de exportadores que te da información, con Pro Dominicana, que tiene asesores gratuitos. Tú le dices, yo quiero exportar lencería femenina, y y me gustaría que fuera a Cariforum, que fuera al Caribe. Entonces ellos te van a decir cuál es la regla de origen, cómo se hace. Lo que tú creo que sí debes tener es un plan. Por eso yo hablaba al principio de que vayamos luego construyendo un plan de cómo exportamos, porque la información sí es la que te va a ahorrar muchas cosas. Manolo, por ejemplo, que
que exportaba camisetas, que lo hacía a Centroamérica. Tal vez a Centroamérica entra con arancel, pero tal vez bajo el DERECAFTA no entra con arancel, o tal vez a Estados Unidos no le entra. Entonces, si él tú ves... invirtió $1,000 y ganó 600. No, él no invirtió Ni un nada. peso y gané ¿En serio? 700. Sí, él tuvo Dime una ganancia rápido. del 100%. Ni un chel y gané 700. Él solo Dime ganó. rápido. Entonces, La marca. República Dominicana Dios me perdone. cuenta con 5 acuerdos de libre comercio, que son con 45 países. El primero que firmamos fue con el Caribe. El Caribe tiene un acuerdo entre ellos que se llama CARICOM. Nosotros no somos parte de CARICOM. Siempre hacemos eso. La gente siempre cree que somos CARICOM. No somos CARICOM. Nosotros somos CARIFORUM. Nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con CARICOM. Y bajo CARICOM no entra Bahamas y Haití. En ese acuerdo de libre comercio están Bahamas y Haití, pero ellos no firmaron el acuerdo de libre comercio con nosotros. Entonces, bajo CARICOM, si tú quieres exportar bajo CARICOM, vas a exportar, pero a Haití y a Bahamas no vas a poder utilizar porque no tenemos un tratado de libre comercio con ellos bajo CARICOM. Sin embargo, las reglas pudieran cambiar cuando luego, muchos años después, firmamos con Unión Europea, donde ellos sí entraron. Entonces, ahí sí. Aquí nos vendieron el embute los neoliberalistas de que con el Tratado de Libre Comercio y el neoliberalismo, pues productos, sobre todo, por ejemplo, vehículos de manufactura norteamericana, iban a entrar aquí a las aduanas, o sea, sin pago de impuestos. Tú ibas a poder comprar ya un Chevrolet y venir manejándolo de allá. Y cruzaba por aduana aquí volado. Sin embargo, eso no se ha dado y sigue igual de caro. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Mira, con el DERECAFTA, que es el tratado que tú te refieres, nosotros teníamos ya un acuerdo preferencial de Caribbean, CBI, se llama Caribbean Basin Initiative, y teníamos ese acuerdo que era principalmente para textil, y ese acuerdo decía que en 20 años teníamos que firmar un tratado de libre comercio. Entonces nosotros o perdíamos todas esas preferencias, teníamos unas cuotas que decíamos que para textil funcionaba y ahí se fomenta en la zona franca, entonces o perdíamos toda esa cuota y perdíamos toda la zona franca o entrábamos y firmábamos un tratado. República Dominicana decidió firmarlo y a mí me parece que era la posición correcta también. Los vehículos, en tu pregunta, sí están entrando libre de arancel. Lo que se va eliminando y desmontando en un tratado de libre comercio que tiene canastas A, B, C, D, E, es el tiempo. Entonces te dicen 5 años, estos productos se desmontan en 10 tales y son los aranceles. Y en el caso de los vehículos norteamericanos, sí están ya libres de arancel. Libre de arancel, pero sí. entonces deberían en el mercado ser más baratos. Justamente por ahí viene Y mi no pregunta. y no lo están. Partiendo de eso que usted dice, nosotros estamos comprando vehículos más caros, no más baratos. No sé de los vehículos. El diablo, no están conectando ese impuesto por otro lado. Porque No, Entiendo. los aranceles ellos no los tienen ¿Y por qué una salen primera tan placa. caros o más caros que los demás? Si ellos Yo no he están- hecho si ese se- benchmark, no sé si salen ¿Eh? más caros que los demás. De la verdad, yo no, Sí, no, sí. no, yo Sí, no veo. igual de sí. caro, igual de caro. Entonces, Claro que Agui, sí. volviendo al tema de las exportaciones, ¿cuáles son las cosas que tú consideras que son más importantes que debe saber una persona que desee incursionar en exportación? Quiero que hoy hablemos de lo de libre comercio porque Exacto, es lo más importante, me parece, para el tema. O sea, lo primero es saber hacia dónde va mi mercado. O sea, hacia dónde yo tengo un mercado. Yo tengo un producto que yo considero que es bueno, que otro día hablaremos de lo que es un producto y cuándo consideramos que es bueno, pero ¿para dónde voy con él? Entonces, para eso tengo que saber cuáles son las preferencias arancelarias que mi producto tiene bajo todos los tratados que yo tengo. Entonces, ahí yo tengo CARICOM, tengo el de Centroamérica, Sí. que es un tratado que es diferente del DERECAFTA. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Centroamérica y otro con Centroamérica y Estados Unidos, que es DERECAFTA, que tienen reglas diferenciadas. Por ejemplo, en el tratado de Centroamérica, igual que en el de CARICOM, los productos que vienen de zona franca pagan arancel. No son aceptados en el tratado para liberalizar los aranceles. Sin embargo, en DERECAFTA, los que vienen de zona franca entran libre de arancel. Y eso es una característica muy diferenciadora, porque yo puedo venderle a un país de Centroamérica, y si lo vendo bajo Centroamérica, mi producto que viene de zona franca va a pagar arancel. Pero si yo entré y declaré que entro por DERECAFTA, que es solamente poner DERECAFTA, entonces el producto entra libre de arancel. Entonces, ahí, como tú me preguntabas, ¿qué es lo más importante que debe tener un exportador? Información. Lo más importante es información. Y ya luego tenemos un acuerdo de alcance parcial con Panamá. Esto es con una lista positiva. ¿Eso qué significa? Que yo solamente negocié
20, 30 productos, en este caso fueron 100 en total, donde yo digo, solamente estos entran libre de arancel o con una desgravación, no tiene que estar libre de arancel, puede tener una desgravación. Tenemos el de DERECAFTA, que se lo conocemos aquí muy bien, y finalmente tenemos el acuerdo con Unión Europea, que ya es un acuerdo más avanzado, que ya es un acuerdo con mejores cuotas, y en estos acuerdos hay cuotas, por eso vemos que los lácteos a veces la leche se puede exportar o importar desde un lugar porque tenemos una cuota, o el azúcar es una que se maneja con cuota, el textil muchas veces se manejaba antes con cuota. Entonces ahí la cuota significa que es una reserva que hace ese país y dice, todo lo que sea, por ejemplo, si fuera azúcar, paga arancel. Sin embargo, a República Dominicana yo le voy a permitir 20 libras de azúcar al año. Sí, libre de arancel. Entonces tenemos una cuota y los productores se ponen de acuerdo para poder cumplir con esa cuota. Igual lo podemos hacer para importar. Gracias, Agui. ¿Dónde la gente se puede comunicar contigo y recibir ese @Aguilendor? Sí. Muy bien. Gracias a ustedes. Pagando. Gracias, Agui. Seguimos con el Mañanero.